En este caso vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es la generalización y la especialización. Concretamente vamos a ver cuatro ejemplos. Y vamos a empezar con el ejemplo de total con exclusividad. Vemos que cuando definimos total, el símbolo que nos lo va a determinar es un círculo, que lo vemos aquí, y la exclusividad es un arco, ¿no? Como también lo vemos aquí. Vamos a empezar con este, que es un ejemplo de total con exclusividad. Y lo que nos dice este ejemplo es que estas subclases son ejemplares de lo que es la superclase. Aquí podemos ver como si fuera una herencia de los atributos, en este caso no están representados, de la superclase hacia las entidades que son subclases. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, vemos que en este caso es total, aquí con el circulito, porque no hay más fichas. En la tapicería, que es nuestro ejemplo, todos los empleados van a ser vendedores o tapiceros, que es el que tapiza, o repartidores. El que trae el trabajo, digamos, el que lo hace y el que lo reparte. Y no hay más. Por lo tanto, por eso es total, porque no hay otros tipos de trabajadores. ¿Y por qué es exclusivo? Es exclusivo porque el vendedor siempre va a ser vendedor, nunca va a tapizar, el tapicero nunca va a vender y el repartidor es el que reparte. Por eso es total con exclusividad. No hay más trabajadores, estos son los que son, y ninguno de ellos se puede intercambiar lo que es la labor que realiza. Vamos a ver también lo que son las cardinalidades. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues los empleados o son o no son vendedores, por eso está aquí, o es vendedor, o no es o es tapicero, o no es o es repartidor. Pero cualquiera de ellos, el repartidor es sí o sí un empleado, el tapicero es sí o sí un empleado y el vendedor es sí o sí un empleado. Por lo tanto, la superclase en este caso siempre va a ser 1, 1. La cardinalidad siempre va a ser 1, 1. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otro ejemplo. Vemos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo se trata de un equipo de baloncesto, en el que todas las subclases son jugadores y dependen de ellas. Vemos que esto que vamos a ver es total con solapamiento. Total, que viene aquí el circulito, y como vemos no tiene el medio arco. Por lo tanto, no es exclusiva, sino es total con solapamiento. ¿Por qué es total con solapamiento? Vemos que es total y es solapamiento y no tiene lo que es el medio, el arco. Bien, ¿por qué es total? Porque los jugadores que están aquí, los tipos de jugadores de nuestro equipo de baloncesto, son los que son el base, el pívot, el alero, el escolta y el ala pívot. No hay más. Por lo tanto, es total. ¿Y por qué es con solapamiento y no es exclusiva? Lo es porque en un momento dado el ala pívot puede jugar de pívot e incluso el pívot puede jugar en un momento dado de base. En definitiva es porque se pueden intercambiar lo que son las funciones dentro de lo que son las subclases. Y ahora vamos a ver lo que son las cardinalidades. Como en el ejemplo anterior, todas las subclases van a ser siempre sí o sí jugadores. Pero en este caso, un jugador puede ser o no ser base, o también podría darse el caso que el base única y exclusivamente jugara de base. Por eso está aquí el 0-1 y el 1-1. Lo mismo ocurre con el resto de jugadores. El pívot puede o no puede ser pívot, en un momento dado podría no ser pívot y jugar de escolta, o puede que este jugador esté única y exclusivamente jugando de pívot. Por eso tiene la posibilidad de tener las dos cardinales, o 0-1 o 1-1. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, pues vamos a ver el tercer ejemplo de lo que es la generalización y la especialización. En este caso vamos a ver la parcial con exclusividad. Vemos que ya no tenemos aquí el circulito, que era lo que nos definía el total, pero vemos que tenemos el medio arco, que nos define la exclusividad. Hemos cogido como ejemplo un ayuntamiento en el que los empleados, en este caso son policías, bomberos y conserjes. ¿Por qué es parcial? Es parcial porque no solo existen estos empleados en el ayuntamiento. He puesto aquí 3 ejemplos de los que se podría sacar incluso algunos más, pero bueno, músicos, limpieza, ordenanza, administrativo, por ejemplo. El caso es que estos empleados del ayuntamiento no se pueden intercambiar las labores entre ellos,
un conserje no puede ser policía y un policía no puede ser conserje. Lo mismo que un policía no puede ser bombero y un bombero no puede ser conserje. No se pueden intercambiar las labores o las funciones que tienen entre ellos. Por eso es exclusividad. Pero es parcial porque además de esto, pues hay otros tipos de trabajadores dentro del ayuntamiento. Y viendo la cardinalidad, pues nos ocurre lo mismo que en total con exclusividad. Todos estos son empleados sí o sí del ayuntamiento, pero los empleados pueden ser o no pueden ser policías, pueden ser o no bomberos, o pueden ser o no conserjes. Por eso aquí la cardinalidad es 1,1 y en este caso la cardinalidad es 0,1 en todos ellos. Bueno, pues vamos a terminar y vamos a ver el cuarto caso. Pues vamos a ver el último caso. El último caso es parcial con solapamiento. Vemos que no tiene el circulito y no tiene el medio arco que nos determina lo que es la exclusividad. Y el circulito, como hemos dicho anteriormente, lo que es el total. En este caso hemos cogido las funciones de lo que es un cuerpo de policía local, por ejemplo, ¿no? Por tomar algo que sea simple. Y vemos que hemos puesto aquí en las subclases conducir, dirigir el tráfico, entrada y salida de colegio. Y aquí hemos puesto aparte venta ambulante y control alcohol, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa parcial? Parcial significa que puede haber más funciones que realicen la policía local, como por ejemplo estas dos, de otras muchas que cabría destacar. Pero, ¿por qué es con solapamiento? Es con solapamiento porque un policía que realice, por ejemplo, la entrada y salida de colegio, pues también podría dirigir el tráfico, y uno que dirija el tráfico, pues podría hacer la venta ambulante y así sucesivamente. Se pueden intercambiar las funciones que realiza cada uno de ellos. Creo que queda bien resuelta nuestra duda. Y aquí vamos a ver lo que son las cardinalidades. Y ocurre lo mismo que en la especialización total con solapamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que los policías, o vamos a empezar con la subclase, todos los policías que realicen este tipo de funciones, incluidas estas si llegara al caso, pues son o sí policías. Pero los policías podrían ser, en este caso, o conductor o no conductor, podría dirigir el tráfico o no dirigir el tráfico porque podría estar haciendo salida de colegio, o podría hacer la salida de colegio o no podría hacerla. Pero podría darse el caso de que un conductor o un policía tuviera un tipo de carnet especial, por ejemplo conducir un remolque, y ese policía sí o sí fuera siempre conductor. O en este caso fuera, por ejemplo, motorista, y entonces podría haber policías que única y exclusivamente, bueno, pues se dedicasen a dirigir el tráfico cuando hay manifestaciones o cuando hay aglomeraciones de coches o cuando hay atascos. Por eso, cuando hay solapamiento, bien en parcial o bien en total, las subclases pueden tener estas dos cardinalidades. Bueno, pues hemos visto los 4 clases: total con exclusividad, total con solapamiento, parcial con exclusividad y parcial con solapamiento. Espero que sirva de ayuda y nos vemos si cabe la posibilidad dentro de poco en otro vídeo también de bases de datos. Un saludo y buenas noches.